Estamos comenzando una nueva edición de Punto Une. Estos son los contenidos en el programa de hoy. En el programa de hoy, causas de la diabetes, tratamientos, diabetes gestacional, conversamos con especialistas. Híbridos de maíz para analizar sus tolerancias a la sequía y el calor desde Ciencias Agrarias. Segunda edición del simposio virtual Neonea-Ciencia. Desde el Centro Cultural Nordeste, Arte y Fe, diálogo contemporáneo con el arte sacro. Punto Une comienza de esta manera. Empezamos el programa y vamos a hablar de diabetes, porque 14 cada 100 argentinos mayores de 18 años padece la enfermedad, que además en proyección va en aumento. Causas, tratamientos, diabetes gestacional, de todo esto conversamos con especialistas. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible. Los factores de riesgo que tenemos para que se presente la enfermedad son el sedentarismo, la falta de actividad física, la obesidad, el sobrepeso, pacientes que tengan familiares con diabetes, otras enfermedades no transmisibles como la hipertensión, el colesterol elevado, entre otras. Hola, soy Ana Costa, soy licenciada en nutrición, soy asesora de los comedores en la Universidad Nacional del Nordeste. Para prevenir la diabetes y todas las enfermedades crónicas no transmisibles, el principal pilar es la alimentación, siempre que tiene que estar acompañado con la actividad física. Algunos dicen una condición, es una enfermedad crónica que tiene mucho que ver con la herencia, sobre todo en el 80% de las personas, y que está impactada por la epidemia de obesidad que hay en este momento. Hay 14 de cada 100 argentinos tienen diabetes. Esos son los últimos datos de la Federación Internacional de Diabetes y viene creciendo de la mano también del crecimiento de la obesidad. Bueno, mi nombre es Silvia Gorban de la Pertosa, soy profesora libre de la Facultad de Medicina de la UNE y en este momento estoy en la maternidad de Eloísa Torrent de Vidal en el consultorio de embarazo de alto riesgo que se hace los días miércoles. Junto con la hipertensión, que prácticamente más del 40% de los argentinos tienen presión alta, son lo que se denominan las enfermedades crónicas no transmisibles y que en realidad está mal denominado no transmisible, porque lo que lo transmite es el tema hereditario, el tema del medio ambiente, del impacto del medio ambiente. Hoy casualmente un día muy intenso y hay 40 mamás con diabetes gestacional y diabetes previa al embarazo. Antes, años anteriores, era impensado que una mujer con diabetes pudiera llegar a tener un hijo. Hoy es cosa de todos los días, una mujer con diabetes 2, diabetes 1, aparece una tercera entidad que es la diabetes gestacional, que es la que aparece en el transcurso del embarazo. Para las personas gestantes, la diferencia vendría a ser que la diabetes gestacional suele ser temporaria, ¿sí? Sí hay factores de riesgo, al igual que la diabetes en personas adultas, que si vos tenés un sobrepeso o una obesidad, podés tener la diabetes gestacional, o si sos mayor a 30 o 35 años, tenés mayor probabilidad de tener diabetes gestacional, pero la mayoría de las veces suele ser temporario. Una vez que pasa la etapa de gestación, la madre tiene a su hijo, 2-3 meses se va la diabetes, ¿sí? La diferencia es que el tratamiento es diferente con respecto a lo que es medicación, ¿sí? Los pacientes con diabetes se suelen medicar con medicamentos orales, y en las personas con diabetes gestacional se medican con insulina, porque todo lo que sea antidiabéticos orales pasa a la placenta, entonces no es bueno para el niño y no se utiliza ese tipo de tratamientos. Con respecto a lo que es alimentación, se maneja de la misma forma, ¿sí?, que la diabetes normal en personas no gestantes. A veces uno dice, pero tengo un poquitito de azúcar. No hay un poquitito de azúcar, es como decir tengo un poquitito de embarazo. O estás o no estás embarazada. Y en el embarazo, una glucemia en ayunas mayor a 100 ya es diagnóstico de diabetes en el embarazo. Y el 80% de las mamás andan con un plan alimentario y una actividad física adecuada. Y esto no implica comer caro, es sacar el azúcar de la alimentación, sacar la gaseosa, sacar las golosinas y caminar un poco más. Es decir, que es barato prevenir eso antes que tener un evento posparto o en el momento del nacimiento del bebé. Por eso decimos que ese bebé impactado por el azúcar alta de su mamá en el embarazo va a tener, primero al nacer,
no es que nace un niño con diabetes, es un niño que si la mamá está con su azúcar alta le está pasando muchos nutrientes al bebé, crece mucho y al cortar el cordón puede tener bajones de azúcar, ponerse amarillo, tener dificultad para respirar. Pero controlados, ese bebé nace perfectamente y aconsejamos dos cosas, que sea por parto normal y que le den la teta, porque son dos elementos que lo protegen de las enfermedades crónicas cuando ese niño crezca. Primero, la diabetes gestacional no tiene síntomas, no duele. Si uno no la busca, no la encuentra. Entonces, ¿cómo hay que buscarla? En la primer consulta, si una mamá tiene más de 30 años, tiene exceso de peso, tiene algún familiar con diabetes o ha tenido un chico con 4 kilos, se tiene que medir el azúcar en la primera consulta. Si tiene más de 100, hay que volverla a repetir y si tiene más de 100, tiene diabetes gestacional. Eso por un lado no da síntomas, pero tiene lo que se llama factores de riesgo y nos tiene que llamar la atención. Diabetes 2 también es silenciosa. Es lo mismo que los factores de riesgo del embarazo. Cuando da síntomas, que es orinar mucho, tener sed, levantarme a la noche a orinar, perder peso y no saber por qué, de repente se acortó la vista, veía bien y de repente parece un vidrio esmerilado, veo todo borroso. O voy frecuentemente al ginecólogo porque tengo picazón en la parte genital y me dan óvulos y no me mido el azúcar. Esos son síntomas de que el azúcar está por arriba de 180. ¿Cuánto hacemos diagnóstico? En la población no embarazada, 126 en ayunas es diagnóstico de diabetes. No es un poquitito de azúcar, es diabetes. En diabetes 1 la cosa es distinta. En diabetes 1 tengo un páncreas, que es el que produce insulina, que no funciona. Ya sea porque tuvo una infección viral que lo destruyó, ya sea porque hay sustancias extrañas al organismo que lo afectan y lo destruyen, que son anticuerpos, generan anticuerpos y destruyen el páncreas, y esa persona necesita insulina para vivir. Por lo general se da en población niños, adolescentes e incluso bebés. Hoy está apareciendo este tipo de diabetes también en población adulta y tiene mucho que ver con lo que se llama disruptores endocrinos, es decir, tiene mucho que ver con tóxicos del ambiente, que puede haber agrotóxicos, zonas de fumigación, sustancias que por ahí tiramos a los ríos y los contaminamos. Por eso ahora la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental como factor de riesgo de muchas de las enfermedades, incluso del propio cáncer. Así que en diabetes 1 es muy florida la sintomatología. Es un chico que está inquieto, que se hace pis encima, que no se hacía pis en la cama, que está en clase y pide salir a cada rato a hacer pis. No está jugando, no está molestando, eso tiene que llamarle la atención a los maestros. Es un niño que pierde peso y que cuando está descompensado suele tener un aliento parecido a la acetona y eso lo lleva a una descompensación aguda y un ingreso incluso a terapia intensiva. Es decir que la diabetes 1 es de rápida evolución si no se hace el diagnóstico. Hay factores que tienen que ver con la educación alimentaria, tiene que ver con el acceso a los alimentos, tiene que ver con qué oferta de alimentos tenemos. Hoy la alimentación saludable se cree que es una alimentación cara y no es así. Es poder adaptar las verduras de estación, las frutas de estación, tener que ver con cuáles son los cortes de carne magros más económicos que se puedan reemplazar y si no es carne de vaca puede ser o pollo, pescado o cerdo. Tiene que ver con la falta de actividad física, con el sedentarismo. Y a medida que va creciendo esta epidemia, porque realmente es una epidemia, tiene que ver también desde el útero materno, ¿no es cierto? Cómo impactamos lo que la mamá comió, cómo impacta en ese niño, que hace de que la diabetes aparezca cada vez en edades más jóvenes. Dentro de lo que es la alimentación, lo que más se tiene en cuenta es el consumo adecuado y diario de lo que sean verduras principalmente, verduras de hojas, ya sean crudas o cocidas. Frutas, se pueden utilizar también lácteos descremados, leche, yogur, queso, carnes magras, principalmente la de pescado, que son las que tienen mayor cantidad de grasas buenas, ¿sí? Que hacen bien al corazón. Después también tenemos otro tipo de carnes como el pollo y el cerdo y la carne roja, que tienen un poquito más de grasa, pero lo ideal es sacarle la grasa visible y utilizar cocciones que sean adecuadas, por ejemplo, al vapor o a la plancha y no utilizar frituras.
Otro grupo de alimentos que también es muy importante para prevenir la diabetes y también para tratarla son los cereales integrales. Utilizar más lo que sea la harina integral, el arroz integral, los fideos integrales, pan integral, la avena, y no utilizar tanto lo que es refinado como el arroz blanco, el fideo blanco, la polenta, etc. Con respecto a lo que es grasas, tenemos grasas saludables como el aceite de oliva, el aceite de girasol, también tenemos semillas, frutos secos, y en menor proporción lo que debemos consumir son todo lo que sean alimentos refinados y que tengan gran cantidad de azúcar y ultraprocesados. En la diabetes principalmente lo que se desaconseja siempre es no utilizar el azúcar de mesa, por ejemplo, todo lo que sea mermeladas, dulces compactos y todo lo que sea galletitas, en jugos, en sobre, gaseosas y todo lo que venga en paquetes, porque es lo que más cantidad tiene de azúcar, sal y grasas no saludables. Con respecto a lo que es el almidón, las personas por ahí relacionan mucho a la diabetes con las enfermedades, los alimentos que son dulces, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que el almidón de los alimentos que son por ahí más salados, como el arroz fideo, también tienen glucosa, ¿sí? En su composición química, ¿sí? Solo que es un poco más compleja la composición, pero también hace que se eleve esa glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, lo que sean los carbohidratos simples que están en el azúcar o en los dulces, se van a digerir más rápido, van a aumentar más la glucemia en sangre. Pero lo que tengan almidón también la van a aumentar en forma más lenta, pero si uno lo consume en gran cantidad, también elevan la glucemia en sangre, ¿sí? El único factor de riesgo cardiovascular, porque la diabetes es un factor de riesgo también cardiovascular, que ha bajado en nuestro país ha sido el cigarrillo, el tabaco. Y si uno se pone a pensar por qué, tiene que ver con las leyes, ¿no es cierto? Hoy fumar adentro de un aula, como antes fumábamos, es impensable. Fumar adentro del hospital, menos que menos. Pero todo eso ha sido el esfuerzo de la ley, de los ambientes libres de humo, de que el cigarrillo está caro, de que en la etiqueta del cigarrillo está la calavera diciéndote que si fumaste vas a morir. Entonces, eso ha impactado realmente en que baje como factor de riesgo. Pero todo lo otro, que es obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, trastornos de las grasas en sangre, todo eso aumentó. ¿Y cuál es la principal causa de muerte en la población argentina? La enfermedad cardiovascular, afectada por los factores de riesgo de los que acabamos de nombrar. Por eso es un tema preocupante y es una epidemia. De todo lo que sea enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, ¿sí? La diabetes, la hipertensión, las dislipemias no tienen cura, pero sí tienen un tratamiento, ¿sí? No es que uno consumiendo la medicación ya se cura, ¿no? Sino que hay que ayudarle siempre con la alimentación y la actividad física, ¿sí? Para no llegar a tener las complicaciones de las enfermedades como el infarto agudo de miocardio, un ACV o en el caso del diabético, el pie diabético y otras enfermedades como las renales que son bastante complicadas. Si uno se controla y hace una buena alimentación y actividad física, no van a llegar a tener las complicaciones de la enfermedad. Ha llegado el momento de nuestra primera pausa, ya seguimos. UNEmedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar. UNEmedios, el portal de noticias de tu universidad. El sistema de calificación de calidad QACE Star Rating le otorgó a la Universidad Nacional del Nordeste la calificación 3 estrellas, una gran distinción. QACE Stars es el sistema de evaluación universitaria más grande del mundo y establece el desempeño de las instituciones educativas a través de 8 categorías. Nuestra universidad obtuvo 5 estrellas, la máxima calificación en la categoría de enseñanza, y 4 estrellas en la categoría de empleabilidad, que mide el éxito de los egresados para vincularse profesionalmente con el mundo laboral. Además de resaltar el gran aporte del arte, la cultura e innovación. La alta calificación otorgada por la QACE Star Rating ratifican la calidad y el prestigio a nivel nacional e internacional de nuestra educación superior. UNE, innovación e inclusión para el futuro.
Seguimos con el programa. Desde el campo didáctico experimental de la Universidad Nacional del Nordeste probaron diferentes híbridos de maíz para analizar la tolerancia a la sequía y el calor. Esto fue hecho por parte de un estudiante de Ciencias Agrarias. Acá lo que siempre tratamos de hacer es vincular el sector productivo con la academia y tratar de relevar la demanda del sector productivo y ver qué cosas se pueden llegar a investigar de manera más fina, lo decimos nosotros, con parcelas manipulativas en microparcelas. Esto permite identificar por qué híbridos de una determinada genética rinden mejor bajo algunas condiciones respecto a híbridos de otra genética que rinden mejor bajo otras condiciones. Nuestra región produce alrededor de cerca de un 10% del maíz nacional, así lo que es la región de Chaco santiagueño, y particularmente está caracterizada como una región marginal por la frecuencia de estos estreses térmicos e hídricos. Y es muy común la combinación de la frecuencia con golpes de calor y falta de agua que llevan a que los cultivos siempre estén en una condición de estrés. Por eso es que una de las líneas de investigación se basa en estimar qué ocurre con los procesos, sobre todo reproductivos, la generación de polen y qué ocurre a nivel de los estigmas en maíz, tanto en la ontogénesis, que se da en prefloración del cultivo, o luego de que se producen estos procesos de polinización-fecundación que ocurren en posfloración. Para eso estamos trabajando con túneles que simulan condiciones ambientales de incremento de temperatura conforme al calentamiento global que está ocurriendo. Haciendo un análisis y evaluando lo que compete al tema de mi trabajo, que es evaluar el efecto del estrés combinado por altas temperaturas y déficit hídrico en el cultivo de maíz, sabiendo que en los últimos años las temperaturas medias a nivel mundial han aumentado y por ende también la incidencia de déficit hídrico. Y eso es importante evaluar, ya que afecta mucho en la producción y viabilidad de polen, afectando el número de granos y por ende el rendimiento del cultivo. Hicimos ensayos de 6 híbridos con sus respectivas tratamientos en parcelas y subparcelas. Entonces íbamos haciendo esa evaluación por planta y por híbrida. Hasta el momento estamos haciendo todavía los análisis de los resultados, pero fue evidente justamente en el año que hicimos el experimento, el ensayo, vimos un fuerte efecto que tuvo ese estrés combinado de altas temperaturas y déficit hídrico. Eso se hace entre primavera y verano. Ahí es donde está más propenso a ese efecto de esos estreses. Seguimos con el programa. Ahora vamos a contar acerca de esta segunda edición. Hablamos del simposio virtual Neonea Ciencia, y en esta oportunidad son 3 semanas donde científicos de distintas ramas cuentan las investigaciones y lo potencial de cada uno de estos trabajos para la región. Desde las áreas de ciencia de la universidad, la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia, la Coordinación General de Institutos de Investigación y la Secretaría General de Ciencia y Técnica, les anunciamos que en el mes de agosto se estará desarrollando la nueva edición del simposio Neonea Ciencia, su edición 2025. Donde vamos a estar durante 3 semanas en agosto, las 3 primeras semanas de agosto, presentando a nuestra comunidad público en general, estudiantes, docentes, algunas de las cosas que hacemos en la universidad, y también vamos a contar, como el año pasado, con la presencia de invitados de otros lugares del país y del mundo. Queremos compartir con ustedes actividades de investigación, líneas de investigación vigentes, novedades respecto a la posibilidad de transferencia también con las líneas de investigación en 3 áreas, 3 grandes áreas que nos ocupan desde la universidad.
Vamos a tener 3 semanas. En la primera semana vamos a estar asistiendo a conferencias vinculadas a las ciencias tecnológicas. La segunda semana serán las ciencias de la salud exactas y naturales. Y la última semana dedicada a las ciencias sociales. Nos vamos a estar encontrando a la tarde, entre las 6 y las 8 de la tarde. Va a haber 2 conferencias por día, así que bueno, de acuerdo al programa que ustedes vayan pudiendo ir viendo en nuestra página web de la universidad, van a poder asistir. Esperemos que les gusten todas y si no, de acuerdo a sus preferencias. Durante el mes de agosto, a partir del 4 de agosto, creemos que es un espacio en el que podemos difundir y comunicar todo el trabajo de investigación que se realiza en nuestra región. Por lo tanto, los y las invitamos a poder inscribirse. Como el año pasado, van a tener también certificado de asistencia y todo esto va a ser transmitido a través de un canal de YouTube que también donde van a quedar, digamos, registrados todas las instancias y las conferencias. Nueva pausa en el programa, ya continuamos. UNEMedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar. UNEMedios, el portal de noticias de tu universidad. Desde el Centro Cultural Nordeste vamos a presentar Arte y Fe, este diálogo contemporáneo con el arte sacro. Arte y Fe, diálogos contemporáneos. El arte sacro abarca obras de arte religioso con una función de culto, los lenguajes artísticos atravesando a Dios y sus misterios, develando lo sagrado en una combinación de imágenes que tiene como fin exaltar los aspectos más benditos con una función de culto. En todas las religiones, el arte transcurrió en la evocación de lo divino para expresar la espiritualidad y reforzar la fe, armonía con la doctrina de la Iglesia, al servicio de la liturgia. Originalmente, el concepto estaba vinculado a la función comunicativa de los objetos artísticos y no a la motivación de su creador. Destinadas al culto, cobraban significado emplazadas en lugares destinados a tal fin. En la contemporaneidad, respetando la evolución de su función y las condiciones del entorno, el sistema del arte las resignifica como obras autónomas. Es el encuentro del espectador con la obra. Cuando el espectador la reconoce como tal, independientemente de la voluntad del autor y de lo que representa, la obra se completa en una función de su experiencia basada en el encuentro. Esta exposición está conformada por artistas chaqueños, correntinos y santafesinos y reúne fragmentos sacralizados, descontextualizados, que proponen una mirada encapsulada para glorificar misterios divinos en obras de arte. Esta muestra se encuentra en el Centro Cultural Nordeste hasta el 2 de mayo, en el marco de las actividades por Semana Santa, Nuestra Fe, Nuestra Identidad. Llegamos al final de una nueva edición de Punto UNE, como siempre la invitación para tener toda la información de la Universidad Nacional del Nordeste a través de medios.une.edu.ar. También podemos ser amigos en las redes sociales UNE Argentina y por otro lado la invitación para seguirnos en nuestro streaming, canal de YouTube de la radio de la universidad, Radio UNE o bien 99.7 del dial. Será hasta un próximo programa.